la gloria del Señor, estamos leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 20 completo. Voy a estar leyendo de la PDT. ¿Por qué leo el capítulo completo? Porque explica un poco mejor el contexto. Y para no vernos tentados a sacar la palabra de contexto, mejor nosotros, leemos todo el capítulo. De esa manera, usted y yo podemos entender que el Señor nos quiere hablar hoy. Amén. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después, los moabitas, los amonitas y los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Esto se le informó a Josafat: viene un gran ejército contra ti desde Edom, desde el otro lado del mar Muerto, y ya está en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor, así que proclamó ayuno en toda Judá. Los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. También de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir ayuda al Señor. Josafat se puso de pie frente al atrio nuevo del templo del Señor, ante la asamblea de Judá y Jerusalén, y les dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos y dominas a todas las naciones? ¿Acaso no está en tus manos el poder y la fuerza que no hay quien te pueda hacer frente? Tú fuiste quien expulsó a los habitantes de esta tierra para dársela a los descendientes de tu amigo Abraham. Ellos la habitaron e hicieron un templo en tu honor, diciendo: si nos viene algún mal, espada, juicio, epidemia o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque en este templo se da honra a tu nombre. Clamaremos a ti y tú nos escucharás y nos salvarás. Pues aquí están los amonitas, los moabitas y los del monte Seir. No dejaste que nosotros los atacáramos cuando salimos de Egipto. Los dejamos tranquilos y no los destruimos. Ahora ellos, en pago, nos atacan para expulsarnos de la tierra que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlos? ¿Es que no tenemos fuerza para enfrentar a semejante ejército que se nos viene encima? No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Todos los hombres de Judá están de pie ante el Señor, junto con sus niños, sus mujeres y sus hijos. En plena asamblea vino el Espíritu del Señor sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías, el levita de los hijos de Asaf. Él dijo: presten atención ustedes, todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así dice el Señor: no tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen contra ellos mañana. Ellos vendrán subiendo por la cuesta de Cis y ustedes los encontrarán al final del valle, frente al desierto de Jeruel. Ustedes no tendrán que luchar en esa batalla. ¿Qué dijo? Quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana a hacerle frentes, que yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron rostro en tierra ante el Señor y adoraron al Señor. Los levitas descendientes de Coat y de Coré se levantaron para alabar en voz muy alta al Señor, Dios de Israel. Se levantaron al día siguiente bien temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat dijo: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y serán salvos.
confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores para cantar al Señor y alabarlo, porque Él es santo y grandioso. Cantaban la canción: den gracias al Señor, porque su fiel amor es eterno. En el momento en que comenzaron a cantar y alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas y a los del monte de Seir que venían contra Judá y los derrotó. Los amonitas y los moabitas comenzaron a atacar a los del monte de Seir y acabaron con ellos. Después de que mataron a los del monte de Seir, se atacaron y mataron entre ellos. Cuando los de Judá fueron al lugar de observación donde se ve el desierto para ver la ubicación del ejército enemigo, solo vieron los cadáveres tendidos en el suelo. No hubo ni un solo sobreviviente. Entonces Josafat y el ejército de Judá fueron a llevarse el botín y encontraron entre los cadáveres mucho ganado, riquezas, ropa y joyas muy valiosas, más de lo que se podían llevar. Gastaron 3 días recogiendo el botín porque era muy grande. Ay, santos, gastaron más días recogiendo que peleando. Ay, aleluya. El 4.º día se reunieron en el valle de Beracá y allí agradecieron al Señor. Por eso llaman a ese lugar el valle de Beracá hasta el día de hoy. Josafat volvió a Jerusalén a la cabeza de todos los hombres de Judá. Todos iban muy contentos porque el Señor los había llenado de alegría al haber derrotado a sus enemigos. Entraron a Jerusalén con la música de arpas, de liras y de trompetas y se dirigieron al templo del Señor. El terror de Dios se apoderó de todos los países vecinos cuando se enteraron que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel. Por eso el reinado de Josafat tuvo tranquilidad y Dios le dio paz en todas las fronteras. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Santo, qué historia. Con eso se puede hacer una película. Ciertamente, una serie, porque es una historia demasiado interesante. Usted ve, hay acción desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema: ¿y ahora qué hago? Pregúntele a su hermano. Dígale: ¿y ahora qué hago? Bueno, pues quédese atento para que el Señor le ministre su corazón. Amén. Esa pregunta de ¿y ahora qué hago? Es una pregunta muy común, Anthony, que se escucha dentro del pueblo del Señor. Nosotros todos comenzamos en un proceso, Rubén. Y en ese proceso siempre llega un momento crucial en nuestra vida, Samira, en la que decimos: ¿y ahora qué hago? Y ese ahora qué hago, esa pregunta, muchas veces la podemos hacer a varias personas. A veces vamos donde el pastor o la pastora, le decimos: pastor, ¿y ahora qué hago? A veces vamos directamente donde Dios, bendito sea el nombre de Jesús, y le decimos: Diosito, papá, ¿y ahora qué hago? En esos dos casos estamos correctos, porque estamos yendo a una fuente correcta. Hay otras veces, Javi, que comenzamos a hacer preguntas a quien no tenemos que hacerle preguntas. Y vamos donde aquel que nos ha dicho que es nuestro mejor amigo, pero que en los tiempos más difíciles se pierde. Ustedes tuvieron que haber tenido alguno. Aquel que dice que te ama mucho y que es tu mejor amigo, pero en el momento en que tú más lo necesitas, no te toma el teléfono. Sí, pues estoy hablando de él. Cuando usted lo vea, dígale que el pastor le envió saludos. Y le hacemos preguntas a quien no tenemos que hacerle preguntas. Las preguntas son buenas, diga, las preguntas son buenas. El detalle es a quién le hacemos las preguntas. Y el Señor comenzó a ministrar mi corazón porque como pastor, obviamente, paso por esta situación donde escucho esta pregunta. Yo creo que casi a diario. Por eso el Señor hoy nos quiere enseñar sobre qué hacer cuando no sabemos qué hacer. No saber qué hacer cuando nos encontramos frente a algunas situaciones es normal. Diga, es normal. Pero dígalo fuerte, diga, es normal. Lo que no es normal es buscar la respuesta, como le dije, en la fuente equivocada. Por eso es vital escudriñar las Escrituras.
porque de ella depende, escuche, nuestra vida, pero no solamente nuestra vida, Ruth, sino que también nuestro destino. Por eso, depende de la fuente que uses, será el destino que alcances. Lo voy a repetir un poquito. Yo creo que este lado está, sí, ellos están comiendo, están tomándose el nap de las 11:30. Vamos a darle acá. Depende de la fuente que utilicemos, será el destino que alcancemos. Depende de la fuente que utilicemos, será el destino que alcancemos. Si utilizamos una fuente incorrecta, el destino de igual manera será incorrecto. Y no vamos a poder llegar a ese destino final. ¿Cuál es el destino que todos buscamos? Vamos a ver. Gloria a Dios. Por lo menos hay uno que va conmigo. Sí, porque ese es mi destino igual. El destino que todos buscamos debe ser la vida eterna. No debe ser nada fuera de lo que es lo eterno. Porque lo eterno perdura para siempre. Todo lo demás es temporero. Entonces, depende la fuente que uses, será el destino que alcances. Y aquí vemos una historia poderosa donde nos está hablando de muchas personas, menciona a muchas personas, dentro de ellas el personaje principal es el rey Josafat. El rey Josafat era el rey del reinado del sur, que era Judá. El reinado del sur se dividió del reinado del norte, o sea, Israel completo se dividió en un reino del norte y un reino del sur luego de la muerte de Salomón. Y hubo una guerra, un conflicto en los cuales ellos se dividieron. Y eso usualmente también pasa entre nosotros. A veces nosotros nos dividimos y algunos toman para el norte y otros toman para el sur. ¿Y qué sucede? Que hasta ese tiempo el rey Josafat había sido un rey justo. Había sido una persona que todo lo que hacía agradaba a Dios. Él estaba en constante comunión con el Señor. Pero diga conmigo, un día se sobreconfió. Y así usualmente le pasa a la iglesia. A veces nosotros comenzamos bien y vamos caminando por el sendero correcto y vamos caminando hacia alcanzar esa vida eterna. Pero llega un momento en donde quizás por el afán o quizás por una desconexión nosotros comenzamos a cometer errores. Pero hay algunos errores que nos pueden costar la vida. Y este error que cometió el rey Josafat por poco le cuesta la vida. ¿Cuál fue el error, pastor? Bueno, él en un momento, el rey del norte, que era Acab, le sugiere unirse y unir las fuerzas por primera vez. Y usted dirá, pero wow, eso es bueno, pastor, porque acuérdate, había división y él le está sugiriendo que se unan. El único problema que hubo allí es que nunca el Señor dijo que se unieran. Y el rey Acab le dice a Josafat, le dice, Josafat, vamos a unir fuerzas y vamos a ir a atacar a esta gente. Entonces, si nosotros unimos nuestras fuerzas, muy probablemente le vamos a ganar. Y el rey Josafat le dijo, nítido, pero vamos a hacer algo. Le dijo, vamos a consultar al Señor. Gloria a Dios. Y hasta ahí Josafat iba bien. ¿Por qué? Porque nuevamente estaba encaminado, estaba yendo a la fuente correcta. Y vinieron y llamaron a un montón de profetas, una compañía de profetas, y llega esta compañía de profetas. Lo que no se sabía era que en el cielo se estaba gestando otra cosa. Y llegan todos estos profetas y todos comienzan a profetizar de que sí, de que era bueno, de que ellos se unieran y fueran y atacaran. Lo que no se sabía era que en el cielo el Señor había convocado una reunión. Y en esa reunión él había determinado de que ya necesitaba terminar con la vida de Acab. Y él dijo, yo tengo que de alguna manera provocar que este hombre sí quiera ir para allá. Para entonces cuando llegue allá, mira, liquidarlo. Y él envió espíritus, dice la palabra, para que lo confundieran y comenzaran a profetizar mentiras. Y todos estos profetas comenzaron a profetizar mentiras. ¿Qué pasa? Que él dice, pero hay uno que todavía no ha dicho cuál es su profecía. Su nombre era Micaías.
Y lo mandan a llamar, pero a Micaías, antes de cuando lo mandan a llamar, cuando venían de camino, los que lo fueron a buscar le decían: papá, ya todos los demás profetas profetizaron esto, esto, esto y esto. No te salgas de ahí. Esa es la misma línea. Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado eso, pero hágase la película en la mente. Y lo llevaban de camino, pero le decían: papá, acuérdate, di sí para la guerra que van. Y llegó Micaías. Y le preguntan a Micaías. Le dijo: bueno, Acab quiere unir fuerzas con este hombre, Josafat, y quieren ir a atacar. ¿Qué usted cree? ¿Pueden ir a atacar o no deben ir a atacar? Y él le dijo: sí, pueden ir a atacar. Y vino Josafat y le dijo: ¿no te he dicho que no profetices mentiras? Necesito que me hables con la verdad. Es que a veces usted se tiene que parar con autoridad. Y vino él y le profetizó lo contrario y le dijo: ciertamente si van, los van a matar. O sea que había un montón de profetas que sí estaban profetizando mentiras, pero se levantó uno. Diga conmigo, se levantó uno. Siempre el Señor va a levantar a uno que está conectado con la fuente correcta. Y ese que está conectado con la fuente correcta te va a llevar al destino correcto. Y se levantó este hombre, pero ¿sabe qué pasó? Que se cumplió ese refrán que dicen que más pudieron todos ellos contra ese que se levantó. Y vino Josafat y dijo: vamos para allá. Y no escuchó el consejo de Dios en la boca del profeta Micaías. Se van para allá. Y ese obviamente era el plan del Señor. ¿Y qué pasa con Acab? Lo liquidan. Matan al rey de Acab, que era del rey del norte. Y cuando regresa Josafat, él llega y tuvo que pagar unas consecuencias. ¿Por qué? Porque ya la cobertura que el Señor tenía sobre él le fue quitada. Y eso, pastora, es lo que muchas veces sucede con nosotros cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece y dejamos de consultar y de buscar la guianza en el Señor. Y en ese momento, pues él tuvo que empezar a pasar por una serie de consecuencias. Entonces, de todos modos siguió en el reinado, reinando a Judá. Pero mientras estaba mandando, ¿verdad?, y al mando de su reino en Judá, comienza a pasar una situación que era una situación de peligro. Y se ve involucrado en una situación de peligro, que fue la que acabamos de leer ahora en Crónicas capítulo 20. Y lo que más me llamó la atención de todo ese pasaje fue cuando él le preguntó en arroz y habichuelas: ¿y ahora qué hago? ¿Cuántas veces nosotros le hemos preguntado al Señor: ¿y ahora qué hago? Hemos buscado la guianza del Señor en todas las situaciones que nos suceden. Porque yo estoy seguro que si yo les pregunto uno por uno si está sucediendo alguna situación, ya sea en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, en las finanzas, en su trabajo, con los amigos, con los papás, con lo que sea, todos vamos a decir que sí, que estamos pasando por alguna situación. Algunas parecen unas guerras inmensas, como se levantó esta guerra en contra de Josafat y de su reino. Pero algunas no quizás parezcan que es una guerra tan fuerte, aunque cuando te adentras en ella te das cuenta de lo fuerte que puede ser si no buscas la fuente correcta. Y lo primero que me llamó la atención fue eso: Josafat no buscó enfrentar la situación por sí solo. Dice ahí que cuando él se encontró en ese problema y él le hizo la pregunta al Señor, él convocó al pueblo. Hizo una reunión y convocó un ayuno con el pueblo. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Asimismo espera que el Señor, que su pueblo accione en unidad. Pero estamos siendo muy atacados en la unidad en este tiempo, hermanos. Dentro de las mismas iglesias, dentro de los mismos ministerios, la gente tirándose los unos a los otros, hablando los unos de los otros, criticando los unos a los otros, buscando ponerle el pie a sus propios hermanos. Eso es del diablo, señores. Eso no es de Dios.
No es posible que dentro de la iglesia, siendo un cuerpo, nosotros estemos buscando hacer caer a nuestro hermano. Si ni siquiera el Señor espera que hagas piedra de tropiezo a aquel que no conoce al Señor. ¿Cuánto más no a tu hermano? El Señor está buscando que nosotros nos unamos. Y Josafat, aquí, luego de haber cometido aquel gran error, donde lo reconoce y dice, uy, si es que Micaías lo dijo, que si íbamos para allá iba a haber muerte. Pero el Señor tuvo misericordia, le dio una oportunidad a Josafat y no lo mató. Y Josafat estaba tomando esa oportunidad para hacer lo correcto. Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿cuántas veces tú has aprovechado las segundas oportunidades de Dios? ¿Usted sabe cuántas oportunidades Dios le ha dado? Nos ha dado montones de oportunidades y nos ha salvado de la muerte, aun cuando nosotros no hemos estado siguiendo el consejo del Señor. Mira, Dios mío, hay veces donde nos encontramos hundidos, donde no sabemos qué hacer, y vemos cómo el Señor nos salva, nos saca, nos da una segunda oportunidad, no nos mata, no nos destruye, y aún así, luego regresamos al pecado. No enmendamos nuestro error. Y Josafat decidió sí enmendar ese error. Y comenzó y dijo, bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a llamar al pueblo y los voy a reunir a todos juntos. Voy a convocar un ayuno y vamos a buscar la guianza de nuestro Señor, porque el mismo error yo no lo voy a cometer dos veces. Hay una iglesia que se tiene que levantar a decir, yo no voy a volver a cometer el mismo error, yo no voy a volver a tropezarme con la misma piedra, yo no voy a volver a caer en el mismo hueco, no lo voy a hacer. Pero usted sabe cómo usted sale de eso, haciendo una pregunta: ¿y ahora qué hago? Hay que hacerle la pregunta a la fuente correcta, y la fuente correcta es nuestro Padre Dios. En una iglesia no solamente le toca a los pastores enfrentar las situaciones difíciles que se levantan, sino que nos compete a todos, porque la iglesia somos todos. La iglesia, Casa Refugio de Amor, no es solamente Pastor César, Pastor Ayomara, Pastor Cristian, Pastor Anilda. Somos todos. Haga así, mira, yo soy parte de la iglesia de Jesucristo. Pero eso no solamente sucede en la iglesia, eso también sucede en los hogares, en los cuales se espera que sea el sacerdote el que se levante únicamente. Pero si el sacerdote lo hubiese podido hacer solo, entonces ¿para qué se le levantó una ayuda idónea? La ayuda idónea es aquella que está ahí velando, aquella que dice, pastor, dame una llamadita al nene. Pastor, envíale un texto por lo menos. Ella está siendo sabia. Ella está siendo sabia. Tenemos que ser de los que nos unimos. Somos un equipo. Si hay una situación en mi casa vemos tres: Pastor César, Pastor Ayomara y Ministro Kendrick. Pues tenemos que hacer una reunión donde todos nos reunamos y hablemos y enfrentemos la situación difícil. Y así se ha hecho. Ese es el diseño correcto del Señor. ¿Y dónde vamos? ¿A qué fuente vamos? Vamos al Señor. Vamos a la palabra. Porque Dios es el verbo. Es la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice. Cuando Josafat hizo el llamado al pueblo, no fue cualquier llamado, sino fue un llamado a tomar en serio a Dios. ¿Cuántas veces nosotros tomamos en serio a Dios? ¿Cuántas veces nosotros tomamos en serio el consejo de Dios? ¿Cuántas veces nosotros tomamos en serio la guianza de Dios? Josafat no simplemente lo dijo, sino que él lo modeló, proclamando un ayuno para poder estar preparados para lo que estaba acercándose, para esa gran tribulación a la cual se iban a enfrentar. Pero muchas veces nosotros nos vemos paralizados por la rutina. Diga conmigo, la rutina. Hágale 5 codazos al del lado derecho. La bendita rutina. Pero no le des duro.
¿Usted sabe qué es lo que ayuda, a romper con esa rutina? Presenta un ayuno. Si nosotros presentamos un ayuno, eso nos ayuda a romper con la rutina de meternos al Facebook todo el tiempo, de comenzar a ver series de Netflix todo el tiempo, de estar en TikTok haciendo videos todo el tiempo, de estar mirando fotos en Instagram todo el día. Tenemos que romper con esa rutina, porque esa rutina, déjeme saber usted hasta dónde lo ha llevado. ¿A dónde? Usted hágase una pregunta y dígase mismo, ¿dónde te encuentras? Ay, en inglés me gusta. Dígale, where are you? Where you at? Ayunar es doblegar la carne para dejarle saber que es el Espíritu el que manda. Lo voy a repetir. Cuando usted ayuna, usted le está recordando a su carne que no es ella la que gobierna, sino que es el Espíritu de Dios el que gobierna en tu vida. Por eso es tan necesario salir de esa rutina y presentar ayuno. Y cuando usted presenta ayuno, no tiene que presentar ayuno de comida solamente. ¿Usted lo sabía? Porque el ayuno es abstenerse de aquello que la carne te pide. Y hay gente aquí que pueden estar sin comer todo el día y eso no les provoca nada. Gloria a Dios por ustedes, los bendigo. Los bendigo. Usted puede ayunar las redes sociales. Si se le hace difícil dejar el bendito Facebook, ciérralo. Mira, hay una opción que tú le puedes decir ahí, lo cierro hasta que yo nuevamente lo avise. Y lo cierra. Y después que lo cierre, borra la aplicación del teléfono. Sí, porque el diablo es puerco. Y mira, y de momento tú ves la aplicación ahí y ya como estás acostumbrado la tocaste y te da login y tú, pero ¿y por qué estarás desconectado? Se te olvidó que estabas ayunando de las redes sociales. Haga ayuno de Netflix, de las novelas, de las series, del TikTok, del PlayStation. Gloria a Dios. Ahí sí se metió Dios. JSL, escucha. Pero ¿para qué hacemos eso, Anthony? Para salir de la rutina. Porque estamos ya en una rutina donde hacemos algo, mira, eso es repetitivamente. Esa es la manera correcta de buscar a Dios. Y dice el verso 1 que los ejércitos de los moabitas, los amonitas y los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Pero ¿saben por qué le declararon la guerra? Porque él, ya la cobertura le había sido quitada. ¿Recuerdan? Porque él ignoró el consejo y la voz de Dios en el profeta Micaías, se fue por allá con Acab y allá mataron a Acab, y cuando él regresa, al verse descubierto, porque cuando usted desobedece a Dios, usted no tiene cobertura de Dios. ¿Y qué pasa? Que como él había cometido ese grave error, se había sobreconfiado, entonces estaba pasando por esta leve tribulación. Diga conmigo, consecuencias. Pero esta era la gran oportunidad de poder enmendar el grave error que él había cometido. Y hoy el Señor nos está dando a Casa Refugio de Amor y a todos los que nos visitan la gran oportunidad de enmendar cada uno de los errores que hemos cometido en el pasado. Yo esperaba que había una iglesia que estaba contenta por la gran oportunidad que Dios le está dando. Una iglesia que alaba al Señor porque cometió un error aún antes de venir a la iglesia, pero el Señor le está dando una nueva oportunidad. El Señor está levantando y abriendo un cielo y poniendo un favor y una gracia sobre una iglesia con una nueva oportunidad. Diga conmigo, la oportunidad la tenemos todos, pero no todos la aprovechan. La oportunidad todos la tenemos. Dios nos da oportunidades a todos y cada uno de nosotros, pero lamentablemente no todos las sabemos aprovechar. Entonces, hoy el Señor nos está dando esa nueva oportunidad. Si usted cometió un error, dijo algo que no tenía que decir, hizo algo que no tenía que hacer, escuchó algo que no tenía que escuchar, miró algo que no tenía que mirar, entonces usted tiene una nueva oportunidad de reivindicarse. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad, pero en esta ocasión hacer lo correcto. ¿Y sabe qué es lo correcto? Poner nuestra confianza en el Señor, buscando su guianza y demostrándole que solamente dependemos de Él.
Pero Josafat no solamente decidió enmendar su error, sino que como rey le enseñó a su pueblo a que todos aprendieran la manera correcta de saber qué hacer cuando no saben qué hacer. Él, Samira, no pensó solamente en él y él decir, wow, yo voy a enmendar mi error. Él dijo, yo cometí un error, pero como yo amo, como Cristo ama, yo también me preocupo por mi pueblo. Yo también me preocupo por los míos y velo por ellos. Entonces, si ya yo aprendí una lección y yo voy a enmendar esa lección, Pastor Cristian, yo también quiero que los que yo amo también la aprendan. Y lo hago a través del modelaje, yo, Alex. Modelo lo que Cristo me modeló a mí, para que los demás también puedan aprender, porque no se trata de ser inteligente, se trata de actuar en sabiduría. Inteligente es aprender de un error que usted cometió. Pues aquí el rey Josafat estaba actuando en inteligencia, pero sabiduría es poder aprender por el error de otro, sin que usted tenga que tropezarse con esa piedra. Entonces, si el pastor ha pasado por situaciones difíciles y ya sabe cómo pasarle por el lado a esa piedra, cómo brincar ese muro, entonces nuestra responsabilidad por amor a ustedes es que ustedes no tengan que pasarlo. Pero de todos modos, evangelista Ángel, hay gente que se empeña en tropezarse con la piedra y verla de cerca, tan cerca que a veces se caen y le dan con la chola, con la cabeza. No sé por qué ustedes quieren tropezarse. Si tropezarse no es bueno. Tropezarse te quita tiempo para llegar al destino. Tropezarse te puede traer una herida. Te puede traer una invalidez. Entonces, en esta carrera es tropezarse lo menos posible. Eso es lo sabio. Entonces, estamos todos de acuerdo en que nos hemos hecho la pregunta en algún momento de que no sabemos qué hacer, ¿verdad? Pero hay un problema. ¿Sabes cuál es? Que algunas personas cuando no saben qué hacer, no hacen nada. Nosotros nos hemos hecho esa pregunta y decimos, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y el Señor en su misericordia te contesta y te dice, pues lo correcto es que hagas esto, esto y esto. Ok. Ok. Y el Señor allá, ajá. Ok. Ajá. Lo soplan a ver si se mueve. Le hace así en el chicho la oreja. Entonces, se hacen la pregunta correcta, pero no hacen nada. Se quedan sin hacer nada. Si esto le ha pasado a usted, esto es pura coincidencia. Dígale al que está a su lado, Dios me está hablando. A veces no sabemos qué hacer y no hacemos nada. Nos quedamos inertes, estancados. Nos quedamos sin hacer nada. Y el Señor no quiere eso. Si ya usted se tomó esa decisión de hacer esa pregunta, ¿por qué entonces nos quedamos sin hacer nada cuando recibimos la respuesta? ¿Qué es lo que usted está haciendo con la respuesta de Dios? Vamos, pregúntese. ¿Qué estamos haciendo nosotros con las respuestas que Dios nos da a lo que hago? Josafat era rey, tenía recursos, tenía ejércitos, tenía muchas cosas, muchas herramientas, era brillante, era inteligente, era líder. Mas sin embargo, rehusó utilizar todos sus recursos para pedirle consejo al Señor de los ejércitos, para depender únicamente del Señor. Quizás Dios te ha dado a ti muchos recursos también. Quizás tú tengas muchos recursos y tengas muchas personas que estén al lado tuyo, que quizás puedan pelear contigo. Quizás tienes recursos económicos, quizás tienes
eres brillante, quizás has sido puesto en una posición de autoridad y tienes la autoridad. Pero aún así, Josafat nos modela el que aún él teniendo todo a su favor, él no iba a volver a cometer el error. Y él iba a depender única y exclusivamente del consejo que le diera Jehová. Pregúnteme, pastor, ¿y qué hizo Josafat? Utilizó un arma que era un arma súper efectiva. Pregúnteme cuál es el arma. Haga conmigo así. La oración. Ese arma todos la tenemos, muy pocos la usamos. La oración es un arma que Dios nos da, que pone a nuestra disposición, porque oración, para aquellos que quizás piensan que la oración es decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, eso es un modelo de una oración que nos dejó el Señor. Pero oración es común unión con el Señor, comunicación con el Señor, hablar con Él. Pero no es hablarle a Él, es hablar con Él, porque de lo contrario se llamaría monólogo. Utilizó su mejor arma, que era la oración. Y lo vemos en Segunda de Crónicas, en el mismo capítulo 20, del verso 6 al 12, y lo leo para que usted pueda estar en contexto. Dice, y les dijo, y aquí comienza la oración de Josafat: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos y dominas a todas las naciones? Comienza recordándole al Señor quién es Él en su vida. Comienza recordando quién es el Señor en su vida. Y dice, ¿acaso no está en tus manos el poder y la fuerza que no hay en quien te pueda hacer frente? Tú fuiste quien expulsó a los habitantes de esa tierra para dársela a los descendientes de tu amigo Abraham. Como quien dice, no fui yo, fuiste tú. Ellos la habitaron e hicieron un templo en tu honor, diciendo, si nos viene algún mal, espada, juicio y epidemia o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque en este templo se da honra a tu nombre. Clamaremos a ti y tú nos escucharás y nos salvarás. Eso es determinación. Saber lo que el Señor va a hacer cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Pues aquí están los amonitas, los moabitas y los del monte Seir. Y mira lo que le dice, escuche esto. No dejaste que nosotros los atacáramos cuando salimos de Egipto. Los dejamos tranquilos y no los destruimos. Ahora ellos en pago nos atacan para expulsarnos de la tierra que tú nos diste en posesión. O sea que todo lo que tú no destruiste y venciste en el pasado va a regresar nuevamente a tu vida. Ay, Dios mío, Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Todo lo que tú no destruiste, aquello a lo que tú no le cortaste la cabeza, todo aquello que tú no pisaste, en algún momento va a regresar a tu vida. En algún momento va a llegar a tu vida nuevamente y vas a tener que luchar doble. Continúa diciendo, Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlo? Uy, ¿cuántas veces habremos dicho nosotros eso? Es que no tenemos fuerza para enfrentar a semejante ejército que se nos viene encima. Y mira lo que dijo ahora, que fue el texto que resaltó en mí. Dice, no sabemos qué hacer. Pero ahí inmediatamente, mira lo que dice. Y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Cuando usted no sepa qué hacer, lo único que tiene que hacer es poner su mirada fija en Jesús. Cuando usted no sepa qué hacer, el primer paso inmediatamente luego de esa pregunta es poner su mirada en el Señor y esperar que la respuesta provenga de Él. Esperar pacientemente. Esperé pacientemente en Jehová y escuchó mi clamor. Esta oración que hizo Josafat juntamente con el pueblo, porque recuerde que no la hizo solo, se unieron, acuérdense, en el equipo. Tiene varios puntos importantes que quiero discutir con ustedes. Y el primero
es que Josafat y el pueblo entregaron la situación a Dios, reconociendo que solamente Él podía salvarlos del peligro que enfrentarían. Y eso es lo primero que nosotros debemos entender. Debemos poner toda nuestra confianza, Casa Refugio de Amor, en el Señor y saber, estar completamente convencidos de que el Señor nos va a sacar de esa situación difícil por la cual nosotros estamos pasando. Que el Señor nos va a salvar del peligro al que nos estamos enfrentando. Pero usted lo tiene que hacer con convicción, con seguridad. Amén. Eso es lo primero. Número 2. Josafat buscó el favor de Dios, como les dije, juntamente con el pueblo. ¿Por qué? Porque todos tenían que estar alineados y ser agradables delante de Dios. Y como Josafat no sabía cómo era la vida del pueblo, él dijo: juntos vamos a presentar un ayuno, juntos nos vamos a consagrar y nos vamos a limpiar y nos vamos a alinear para que el Señor escuche nuestro clamor y actúe a nuestro favor. No podemos tratar de buscar el favor de Dios nosotros buscando el favor de los hombres. Tenemos que estar alineados. Diga conmigo, alineados. Número 3. Reconoció la soberanía de Dios en esa situación. Dice ahí que Dios no les permitió destruirlos en el pasado, y ellos, aunque no lo entendieron, reconocieron que Dios siempre tiene un mejor plan que el plan que ellos tenían. Dios siempre va a tener un mejor plan que el plan que usted y yo podamos tener. Fíjate, Él le dice: nos dijiste que los dejáramos con vida, no nos dejaste que los matáramos, que le cortáramos la cabeza, no nos dejaste, no nos los permitiste. Y aunque no lo entendieron y se lo mencionaron en la oración, lo hicieron con el único fin de reconocer la soberanía de Dios y decirle: Señor, pero como tú lo sabes todo, que se haga tu voluntad. Yo te estoy diciendo que de mi conocimiento tú no has perdido ni una sola batalla. Entonces a ti es que yo te quiero del lado mío, porque como tú estás invicto, yo quiero salir invicto de este problema. Y número 4, declaró que la salvación de su pueblo dependía completamente de Dios y no de él mismo. O sea que al él hacer esta oración, él estaba declarando de que su confianza estaba en el Señor y que era el Señor el que lo iba a sacar, no eran sus propios recursos. Olvídese de los recursos que usted tenga. Olvídese de cuánto usted sabe Biblia. Olvídese de cuántos estudios teológicos usted tiene. ¿Usted quiere saber cuántos estudios teológicos tiene su pastor? ¿A cuántas universidades teológicas el pastor ha ido? ¿Por qué no ha ido el pastor? ¿Porque no es bueno? No, yo no he dicho eso. En algún momento comencé a estudiar en la universidad de nuestra madre espiritual, Growing with the Holy Spirit, pero por un proceso de finanzas en aquel tiempo tuve que detener los estudios. O sea que no lo pude terminar. Es bueno. Es bueno porque a veces es importante y necesario conocer lo que es la teología, pero usted no puede permitir que sea la teología la que se vaya por encima de la revelación de Dios. Y la revelación de Dios se consigue en intimidad. La teología usted la consigue yendo a una universidad, pero en la universidad no te enseñan la revelación del Padre, ni la del Hijo, ni la del Espíritu Santo. Y todo lo que usted ha recibido por estos 5 años, los que llevan con nosotros 5 años, los que llevan 4, los que llevan 3, los que llevan 2, 1 o un día, lo que escuchan, esto es palabra de Dios, por revelación del Espíritu Santo. Por eso concentrémonos en el Señor y en mantener una relación de intimidad con Él. Si yo lo logré, usted también lo puede lograr. Usted puede llegar y alcanzar más de lo que yo he alcanzado, y ese es mi mayor orgullo. Yo me siento bien contento de que mis hijos espirituales, porque ustedes son mis hijos espirituales, ustedes no son ovejas, porque yo a ninguno lo he escuchado decir ¡peh! Ninguno. Algunos tiran patadas como ellas, pero no. Ustedes son nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo los llamo hijos. Porque yo los quiero como unos hijos. Y los trato como unos hijos, aunque usted no me trate como su padre.
Tienen una segunda oportunidad, acuérdense. Empezó hoy. Empezó hoy. Enmende su error, haga lo correcto. En los salmos, ¿qué dice los salmos? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro. ¿Qué hizo? Es a Él que tenemos que acudir. Su socorro está en el Señor. ¿No sabes qué hacer? Ve al Señor. Pregúntale al Señor. Es que no sé cómo orar. Lee las Escrituras. Es que no sé cómo leer. Escucha las Escrituras. Es que no las entiendo. Llama a tu pastor. Llama a tu pastora. Ellos están dispuestos aquí para ayudarte. Nosotros no estamos aquí solamente para predicar los domingos y traer el estudio los miércoles. Nosotros estamos aquí, pero nosotros trabajamos toda la semana, a todas horas. Sí, porque los problemas no llegan temprano. No llegan temprano. ¿Por qué los problemas no pasan de 8 a 5? ¿Por qué no pasan de 8? No entiendo. Es una pregunta que yo le tengo al Señor. Señor, ¿por qué el diablo se levanta después de las 10 de la noche? Si yo tengo que trabajar mañana. ¿Por qué es que las llamadas se llegan después de las 10? 9:30, 10, 10:30, 11. Por ahí para abajo. Tranquilo. Señores, me pueden seguir llamando. Esto es una pregunta que yo le tengo a Dios, pero eso es Dios y yo. Usted no, mire, que el diablo se levanta a esa hora. Pues si el diablo se levanta a esa hora porque duerme todo el día, pues usted tranquilo, llámeme a esa hora. Josafat conocía bien quién era Dios. Él sabía que no había imposibles para Dios. Él lo sabía. Y esperó, mira, pacientemente esa respuesta. Sí, porque una oración correcta nunca queda sin respuesta. Lo repito, una oración correcta nunca quedará sin respuesta. Por eso dice el verso 13 al 17: y en plena asamblea vino el Espíritu del Señor sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías, el levita de los hijos de Asaf, y dijo: presten atención ustedes, todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor: no tengan miedo y no pierdan la esperanza. Le dijo que no tengan miedo. El miedo en la gaveta. Y dice: y no pierdan la esperanza ante este gran ejército. Va a haber muchas veces que usted se va a encontrar frente a frente a situaciones que parece que que se va a acabar el mundo. No pierdas la esperanza. El Señor te dice: no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Si tu esposo todavía no viene a la iglesia, no pierdas la esperanza. Si tu esposa todavía no viene a la iglesia, no pierdas la esperanza. Si tu hijo como el mío todavía no viene a la iglesia, no pierdas la esperanza. Si estás pasando por situaciones económicas, no pierdas la esperanza. Séle fiel a Dios. Séale fiel a Dios. No pierdas la esperanza. No tengas miedo. El miedo lo guarda en la gaveta. Y no pierdas la esperanza. Porque esta guerra no es de ustedes. Lo que estás pasando, esa guerra que se levanta en contra tuya, no es tuya, sino de Dios. Mira lo que le dice: bajen contra ellos mañana. Pero para que bajaran tenían que dejar el miedo. ¿Ya entienden por qué le dijo primero: dejen el miedo, confíen en mí? Y después de que le dice esas dos cosas, o sea que en otras palabras le hace: papá, tranquilo, deja el miedo, respira, confía en mí. ¿Cómo te sientes? Chacho, pa, estoy bien. Dale, baja ahora. No te creas que te va a decir ahí: está bien, tranquilo, que yo voy. No. La guerra es mía, pero tú vas. ¿Le hace sentido eso? La guerra es ¿de quién? Del Señor. Pero vas tú. No voy solo. Entonces, estamos pasando por problemas, Anthony. Pastor, ore por mí. No, oremos. Oremos juntos. Es que mi esposa está enferma. Oremos. Declaremos. ¿Usted tiene la misma autoridad que tengo yo? Chequéese. Usted tiene 2 ojos. Tiene una boca. Tiene 2 oídos. Tiene una nariz.
usted es igual ahí. La mía es un poco más grande. Pero Dios le plació así. Es para olerte mejor. No, bajen contra ellos mañana. Ellos vendrán subiendo por la cuesta de Cis. O sea, le está diciendo, no es que ellos se van a detener. Ellos van a seguir. Dice, vendrán subiendo por la cuesta de Cis y ustedes los encontrarán al final del valle. O sea que va a haber un encuentro. Dice, frente al desierto de Jeruel. Ustedes no tendrán que luchar en esta batalla. Solamente tienen que quedarse quietos en sus puestos. Y dice, y verán cómo el Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. ¿Cuántas veces se lo he dicho yo? 2 veces. Porque aparentemente el miedo es una de las estrategias que usa el enemigo para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces ahí se lo dice 2 veces, le dice, no tengas miedo ni te acobardes. Y vuelve y le dice, por segunda ocasión, salgan mañana a hacerles frente, que yo el Señor estaré con ustedes. ¿Saben lo que usted tiene que hacer cuando se le presenta una situación difícil? Hacerle frente. No huya, hágale frente a la situación. Hay muchas personas que todavía están heridos por el pasado porque todavía no le han hecho frente a esa situación. Todavía guardan una herida en el corazón. Hay relaciones, Ruth, que no se han restablecido porque hay personas que no le están haciendo frente a la situación. Porque cada vez que ven a la persona que los hirió, hacen esto, mira. Mira, una vez yo estaba en Sam's, iba con el carrito de Sam's, y habían unas personas que nos intentaron hacer mucho daño, pero nosotros se las habíamos entregado al Señor hacía mucho tiempo. Y venían caminando y venían con la mirada abajo. Y nosotros vinimos así, yo dije, Dios mío, esta es la oportunidad. Después de 7 años, tú me los estás poniendo de frente, porque en 7 años no nos los puso de frente, nunca. Y yo, esta es la oportunidad, y ahí empezó a interceder. Y de momento, la persona levanta la mirada y hace. Cogió el teléfono. Sí, le entró una llamada. Y tenía calor y se fue para las neveras. Y siguió, y yo como que, yo, wow. Pues Señor, será en otra ocasión, en el nombre del Señor. Pero a veces no le hacemos frente, huimos. Si usted tiene un desacuerdo, usted puede estar en acuerdo dentro del desacuerdo. Se pueden llegar a acuerdos dentro del desacuerdo. Yo traje una prédica sobre eso. Entonces, hablemos. Porque, ¿sabes qué? Samira, en el cielo nos vamos a ver. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer en el cielo? Y cuando el Señor esté ahí, en su trono, y tú me veas, ¿qué tú vas a hacer? No. Es que, mira, inmediatamente te sueltan como a Satanás, como que cayó del cielo. Nos vamos a ver en el cielo. Tenemos que arreglar las cosas aquí mientras tenemos tiempo. Eso para que usted se dé cuenta lo importante que es que al menos uno esté conectado. Se levantó Micaías, dio una palabra y el Señor, ¿verdad? Y Jeroboam, Josafat escuchó y escuchó esa voz de Dios y siguió la instrucción del Señor. Lo puso en el mismo escenario en el que falló. ¿Por qué? Porque luego de que todos aquellos profetas profetizaran y se levantara Micaías a decir la profecía que se iba en contra de todos los demás, y él falló en ese escenario, lo vuelve y lo pone otra vez en un escenario donde solamente se levanta un profeta. Dice que el Espíritu del Señor tomó a este hombre y en medio del pueblo le dijo, y así dice el Señor. O sea que Dios siempre te va a llevar a la misma prueba hasta que tú la pases. Siempre, Yami. Siempre en la misma prueba. ¿No la pasaste? Está bien, tranquila, que en algún momento vas a volverte a encontrar en esa misma prueba hasta que la pases. Si no la pases, pues entonces te vas a encontrar y vas a sentir que tu vida está en un ciclo. Y pasa, y vuelve otra vez y caes en lo mismo. Y vuelve y te cuelga, y te escocota, y vuelve otra vez lo mismo. Y hasta que no la pases, no vas a avanzar. Amén. Gloria a Dios. Lo importante es que nosotros sepamos que la lucha que nosotros tenemos diaria no es carnal, sino que es espiritual. Por eso es que la lucha no es de nosotros.
La lucha es de Dios, porque nuestra lucha, dice Efesios 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es espiritual. Nuestra lucha es espiritual. Y me llama la atención porque el jueves, donde nos reunimos 20 caballeros para la gloria del Señor, un tema poderoso que se desató este jueves, en los cuales el Señor y el Espíritu Santo nos ministró en nuestra vida. Y dentro de lo que estábamos hablando de que no es lo mismo pasar por las pruebas o por las dificultades solo que acompañado. Y muchos escogen pasar esas situaciones difíciles, esa tentación, esa prueba, deciden pasarla solo. Y nosotros hablábamos a través del hermano Germán, que nos trajo esta reflexión, de que solamente hay una persona que está aprobada para poder pasar la prueba por usted. Y traíamos el ejemplo de que cuando nosotros estamos en la escuela, pastora, y vamos a tomar un examen, a usted no le dejan a nadie que le diga nada. Usted está tomando ese examen, ¿con quién? Solo. Y si lo ven que usted está mirando así un poquitito para el lado, ya usted sabe, te quito el examen y te pongo F. ¿A cuántos le hicieron eso? Sani ahora mismo, en el nombre de Jesús. Tranquilo. Pero hasta aquí lo ha ayudado el Señor, Emmanuel. Dios con usted, Padre, en el nombre de Jesús. Tranquilo. No pasó nada. ¿Qué pasa? Que cuando usted pasa las pruebas, es para que usted mismo las apruebe. Pero en el mundo espiritual, nosotros tenemos una ayudita. Solamente hay una persona aprobada para poder estar con usted durante su prueba. Y es el Espíritu Santo de Dios. Gracias, 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 gracias. Cuando nosotros escogemos pasar la prueba solo, es porque contristamos al Espíritu. Porque nosotros no nos encargamos de mantener nuestro templo limpio, de mantener la casa donde Él habita limpia. Y si usted no se mantiene limpio, puro, santo, buscando agradar a Dios en todo, porque también lo discutimos y sabemos que sí se puede, porque nuestro Señor Jesucristo lo logró. Si nosotros contristamos al Espíritu Santo, a usted le va a tocar pasar esa prueba. Diga conmigo. Solito. Pero el Espíritu Santo está ahí dispuesto para ayudarte, pero como tú lo contristaste, se fue. Y tenemos que pasar esas pruebas solos. Así que de ahora en adelante, nuestra misión debe ser limpiarnos y limpiarnos. Buscar estar limpios, que nuestro templo esté limpio, para que el Espíritu Santo pueda habitar en él y pueda estar con nosotros en medio de la prueba y nos ayude a vencer esa prueba, porque ese se sabe todas las contestaciones. Él sabe cómo actuar en todas las situaciones. Ese libro que usted utiliza fue inspirado por él. Y qué mejor que el autor de autores para conocer cada una de las respuestas, hermano. Poderoso, denle un aplauso a Dios. Pues eso es un pisco labi de lo que sucede en los jueves. Un pisco labi de lo que sucede en los jueves. Tenemos que saber, iglesia, que Dios peleará por nosotros. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y les dijo Dios: ustedes no tendrán que luchar en esta batalla. Quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Importante: solo alcanzaremos la victoria si permanecemos en nuestro puesto. Solamente alcanzaremos la victoria si nos mantenemos en nuestro puesto. Pero en la iglesia hay una moda de que me siento mal, ya no quiero servir. Ay, es que ya yo no quiero hacer más nada. Yo no quiero estar más nada en la intercesión. Yo no quiero estar más nada en los servidores. Ya yo me quiero salir de la cocina. Ay, ya yo no quiero ir para el evangelismo. Déjame quitarme el botón.
No quieren, pastora Nilda. Ay, que me miró mal. Ni te miró. Ni te miró. Es que dijo, deje de estar pendiente a la posición de otro. Póngase a usted a hacer lo que a usted le toca hacer. Si a usted le toca hacer el arroz, ¿para qué está pendiente a las habichuelas? Tenemos, mira, dice la palabra del Señor que somos un cuerpo y que cada miembro del cuerpo tiene una función específica. Entonces yo como cuerpo, si soy brazo, no me puedo encargar en caminar. Los brazos no son para caminar. No, ni los ojos son para escuchar. Todos tenemos una posición específica. Entonces aquí nos está dejando saber. Le dijo, quédense quietos en sus puestos. Si te sales del puesto, no hay victoria. No es tiempo de estar fuera de posición, me dijo el Señor. No es tiempo de estar fuera de tu posición. Cada vez que soltamos la posición que Dios nos entregó y dejamos un vacío en nuestros puestos, ¿sabe qué hace? Usted debilita al cuerpo. Nosotros debilitamos al equipo y abrimos una puerta para que el enemigo entre, divida y destruya. Entre, divida y destruya. Entonces cierra esa puerta. Haga conmigo. Gloria a Dios. Ay, aquí hay gente que me puede hacer de efectos especiales en media. Vamos a abrirle esa posición. Vamos a hacer entrevista. Gloria a Dios. Sacerdote, eres cabeza del hogar. Pero, como dijimos en los caballeros, asegúrate que Cristo sea tu cabeza. Porque de todo lo contrario, mira, no eres cabeza nada. Mujer, eres ayuda idónea en todo momento. Venzamos el miedo. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Y sigue diciendo que una de las cosas que le trajo la victoria a Josafat fue que aún antes de pelear comenzó a adorar al Señor. Y dice que en vez de poner al frente a los tiradores, a los del ejército, puso a los levitas. Y eso para nosotros en el mundo natural no hace sentido. Es como que ahora vayamos y de momento el presidente de los Estados Unidos diga, se levantó una guerra contra Rusia, vamos a poner al Ministerio de Adoración, Refugio de Amor al frente. Y usted dice, pero yo no sabía que Kendry estaba en la milicia. Yo no sabía que Edwincito se había enlistado. Ni Gaby. Oye, Gaby, tú en el Army, en el Navy, en el Air Force. No, nosotros tenemos una función específica dentro del cuerpo. Y es dar gracias a crédito. Usted da gracias aunque usted todavía no haya recibido. Usted todavía no había visto la victoria, pero si usted no empieza a dar gracias y adorar al Señor antes de conseguir la victoria, muy probablemente tampoco verás la victoria. Y pusieron a los levitas al frente y ellos iban cantando y adorando. ¿Y saben qué fue lo que consiguió la victoria para Josafat y su reino? La adoración. Dice la palabra de Dios que cuando ellos comenzaron a adorar, los enemigos se confundieron. Y comenzaron los amonitas y los moabitas comenzaron y se unieron en fuerza, porque al principio hasta los enemigos se unen. Sí, hasta los enemigos se unen. Y se unieron ellos dos para atacar a los del monte de Seir y los destruyeron. Pero como alguien tiene que estar al mando, cuando destruyeron a los del monte de Seir, después ellos mismos, entre ellos mismos, mira, se empezaron a atacar entre ellos solos. Y se confundieron. Y dice que no quedó ni uno vivo, que se murieron todos. ¿Por causa de qué? De la adoración. Porque tenemos que saber cuál es nuestra posición. Y cuando sabemos cuál es nuestra posición, entonces podemos ser efectivos y conseguir la victoria. No solamente pasó eso, ellos subieron, cuando están subiendo, que van a observar, ellos vienen en todo esto sin saber que esto pasó. Esto está pasando tras bastidores y ellos subiendo y allá cantando, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Y así se escuchaba el ejército y no hay Dios tan grande como tú y no lo hay, no lo hay. Ajá, y entonces de momento llegan a la parte de arriba.
Ese es el problema, que uno les da así. Adore, adore, adore. Usted es libre de adorar, olvídate de eso, que aquí salimos a las 5. Y decían, ni con espada. ¿Con qué? Más con tu Santo Espíritu. No es con espada, ni con ejército. Exacto. Y fue con el Santo Espíritu. Ellos adoraron al Señor, iban cantando esta misma canción en ese mismo tono. Entonces, sígame, tranquilo, yo lo dije seguro, ¿verdad que sí? Usted créalo. Entonces, cuando llegan a la parte de arriba, listos para pelear, de momento se encuentran con aquel chorro de cadáveres. Y aquello estaba lleno de gente muerta y todos los cadáveres y los cuerpos allí tirados. Y ellos como que, y ellos adorando. Y se dieron cuenta de que el Señor ciertamente había peleado por ellos. Pero fue por causa de su obediencia. Entonces el Señor te viene a decir, Casa Refugio de Amor, cuando tú no sepas qué hacer, obedece. Cuando tú no sepas qué hacer, adora. Cuando tú no sepas qué hacer, fija tu mirada en el Señor y busca el consejo de arriba. Porque eso ciertamente será lo que te da la victoria. Fueron y buscaron el botín. Ya casi no les cabía nada. Estuvieron 3 días recogiendo todas esas cosas. Y a que ustedes no saben cómo ellos regresaron. Adorando al Señor nuevamente. Y salieron y se fueron otra vez. Y se fueron de camino para allá, para el reino. Pero se fueron adorando nuevamente. ¿Por qué? Porque la adoración no es solamente cuando estás en problemas, sino que la adoración también te acompaña cuando sales y consigues la victoria. Que tu adoración nunca cese. Ponte de pie, iglesia.